¿Qué se cuenta? Estamos de vuelta en Sonar Informativo por el 105.3 FM, sonarfm.cl y la app de Sonar. 8:35, estamos de regreso. Don Alberto Mayol. Bueno, qué gusto tener un estudio una vez más. Una vez más, después de Ozzy. No sigamos por esa vía, que de ahí caemos en a ver, en retiros no programados y en, hoy por hoy en esfuerzos por retirar gente antes de que el partido termine. Esfuerzos estériles. Yo siempre he pensado, y no quiero pecar de moralista, porque en política no hay moral, digamos, hay conveniencia. Pero cuando se destituyó a Yasna Proboste, se abrió una temporada de casa que todavía no termina. No, porque en el fondo eso supuso después la de Harald Beyer, que fue igualmente injusta. Fue una cobrada. Una vendetta. Sí, entonces, y luego ya vino la de Chadwick, que era políticamente, era bastante, tenía cierta lógica desde el punto de vista político, digamos. Sí. O sea, era un momento político donde... Incluso jurídico. Incluso jurídico. Lo que pasa es que si tenía el elemento jurídico, tendrías que haber protagonizado el acto de decir, bueno, vamos a lo jurídico. Claro. Entonces, no quedarte en lo político. Uh-huh. Pero efectivamente yo creo que la acusación constitucional pasó a ser una herramienta bastante, a ver, utilizada. En este caso, por ejemplo, fue utilizada, yo creo que tácticamente bien. En el sentido, voy a explicar por qué. En realidad, yo creo que siempre hay gente que está un poquito más desquiciada, pero yo creo que los que la pusieron deben saber que no se iba a aprobar, ¿ya? Claro. Pero el punto de fondo... Los Mesías, todo el grupo de Mesías social cristiano. Claro, pero resulta que el ministro venía provisto de una cierta... Tenían que cambiarlo. No lo cambiaron en marzo por alguna razón que nunca se entendió, ¿ya? Por Pamela Giles. Bueno, probablemente. Porque si lo atacó Pamela Giles había que salvarlo. Bueno, entonces no se le cambió cuando había que cambiarlo. Y entonces viene la siguiente etapa en la cual te ves obligado a firmarlo. Eso en política es un error total porque tú pierdes un recurso. Uh-huh. La derecha sabe que con este ministro ya está claro que educación no va a tener un protagonismo. Y el ministerio que más podría haber salvado al presidente Boric es educación, porque él viene de ahí. Viene de ese tema, entonces es su tema fuerte, es su tema donde si se va sin educación bien hecho, pierde. Claro. Con la acusación constitucional no lo pueden echar en el siguiente cambio de gabinete, tampoco, porque van a tener que sostenerlo, decir, oye, pero había que sostenerlo, porque si no, darle la razón que había que sacarlo. Entonces van a tener que comerse los 6 meses más, ¿ya? Y resulta que necesitan a alguien que llegue con un proyecto que rápidamente involucre el tema de educación. En la práctica vas a llegar a la siguiente elección sin un proyecto educacional consolidado, y eso para la derecha es oro. Entonces, irónicamente, la derecha ganaba si se ganaba, uh-huh, y también ganaba si se perdía. Pero quienes más ganaron son los de la ultraderecha, que no pusieron nada en juego. Exacto. Que cosecharon todo, porque se puso de nuevo el tema de la educación sexual integral, una fake news que dio origen a una acusación constitucional sobre la cual por el camino se le fueron agregando puertas, ruedas y ejes para que el vehículo funcionara, que por supuesto el vehículo no funcionó, pero el tema está en la palestra de nuevo, sin ninguna razón, porque fue una fake news, insisto. Sí. Y el ministro sólido en su puesto, sí. Mi pregunta ¿es tan mala la gestión del ministro como para...? Porque cuando lo salvan por Pamela Giles, además le costó la reforma tributaria. Sí. O sea, no podía darle el lujo completo a Pamela Giles y a sus adláteres. Yo nunca me acuerdo el nombre de las diputadas, qué mal. Pero Pamela Giles y sus adláteres. Después lo salvas porque la iniciativa la toma la ultraderecha y no se lo puedes conseguir. ¿Pero es tan mala la gestión del ministro como para merecer sacarlo del lugar? No, la acusación constitucional no, evidentemente, pero la gestión del ministro sí es una... A ver, lo que pasa es que, insisto, la gestión de un ministro depende fundamentalmente de cuál es el encargo directo o indirecto. El directo es porque hay un plan del gobierno que le dice, mire, vaya por este camino. Pero, pongo un ejemplo, el ministro cuando asume, sus primeras actividades
son proyectos de intervención de muy pequeño tamaño. De muy pequeño tamaño. En segundo lugar, por ejemplo, va a hacer actividades, que son cosas menores, pero está partiendo su ministerio y va a hacer actividades a colegios para leer un cuento que fue formado en el gobierno de Bachelet, que el Nicolás tiene 2 papás. ¿Ya? Entonces, eso era una señal de que tú no puedes dar esa señal, porque tú tienes que reconocer las cosas del pasado, pero tú tienes que dar una impronta, tú estás partiendo y tú dices, este soy yo. Tienes que entrar pateando alguna puerta, claro, y abriéndola de par en par. Tienes que decir, claro, exactamente. Esa situación no se dio. Y no se dio tampoco con ir a pararse frente al ministro de Hacienda y decirle, ya, ok, pero yo estoy aquí. Tal como Interior dijo, ya, ok, yo estoy aquí. Pásame la plata para poder resolver estos problemas. Y para Carabineros, digamos, que era claro, otro de los temas, Carabineros. aparte de educación, seguridad. Claro, que ahí fue ilimitado. O sea, Claro. eso fue ilimitado. Se abrió la billetera al tiro. Entonces, sin contraprestación, o sea, así como sin pedir políticamente. A fondo perdido, ¿no? Claro, sin pedir de vuelta políticamente algo, Claro. pidiéndole básicamente que haga muchas detenciones, que esté muy activo, pero sin pedir una cosa más política, de decir, ok, yo necesito la información, yo necesito control sobre los equipos, necesito todo eso. Entonces, en el fondo, el ministro no es el único responsable, pero el tema de educación, hoy día en educación tienes unos indicadores muy malos, no solo de deserción escolar, sino que una cosa que incluso es peor desde el punto de vista sistémico, y es que el grueso de los estudiantes que sí están yendo al colegio no cumplen la asistencia mínima obligatoria al año. ¿Ya? O sea, la gente no está... O sea, tú te levantás y le decías a tus papás, no, me siento un poquito mal, y no va al colegio. Hace frío, no, entonces. Hace frío, está lloviendo, ¿ya? Juega el Chelsea, ¿ya? O sea, cualquier cosa así, ¿ya? Porque ahora ya ni siquiera importa si juega el Colo, juega el Chelsea. Entonces no voy. Ya, entonces, no puede ser. Pues, o sea, tú tienes que ir a defender los valores de la educación, tienes que lograr eso. Y esa discusión el ministro no ha logrado plantearla. Entonces, frente a eso, viene su debilidad. Su debilidad es estructural. Entonces, ayer, por ejemplo, además hay errores. Tú sales de la acusación, estás tranquilo, pero no, estaban contentos. ¿De qué tienes que estar contento? Si la acusación es una estupidez, ¿ya? Tú sabes que se perdió tiempo, tienes que salir enojado y decir, oye, ¿qué es esto? ¿Ya? Perdimos una semana de trabajo. 122 millones de pesos, decía alguien, por Claro, las horas de trabajo. exactamente. Entonces, 6 horas de debate. Y perdimos a mucha gente, y perdimos y la preparación y los abogados, por una cosa que todos sabían que era una estupidez. Entonces, hazlo salir a pagar las cuentas. No salir a celebrar porque me salvé, no es el punto. Además que hay que salir con un garrote, no con una rama de olivo. Y además que lo que tú estás hablando, tú le tienes que hablar al interés general, no le tienes que hablar a que tú te salvaste, ya pasó, sí. Da lo mismo. O sea, si tú tenías que ser sacrificado, ¿estabas disponible? Me imagino que sí. Entonces claro. Da lo mismo tu historia. Estás en una situación donde tú te depositas en un cargo, y el cargo es lo que importa, y el cargo en lo sustantivo, o sea, en lo que hace el cargo. Entonces, salir y decir, en este momento, o sea, primer discurso, ustedes hicieron esto, ustedes deberían pagar esta cuenta, nos deben tanta plata. Y en segundo lugar, mire, ahora le podemos poner atención, énfasis a estos proyectos que quedaron postergados 2 semanas, 3 semanas por culpa de esto. Listo, sí. ya está. Sí, él como que salió diciendo alguna cosa como centrémonos en la educación, pero no salió cobrando cuentas, ni pegando codazos, que es lo que uno hace, que los políticos hacen, y que es el punto que a mí me parece que se transparenta en toda tu argumentación. Puede que él sea un muy buen profesor, por supuesto, pero no es un gran político. No es alguien que salga a golpear cuando hay que golpear y a bajar el nivel de depresión cuando hay que bajarlo. Y en ese momento el presidente necesita equipos de ministros con mucho liderazgo. O sea, él necesita, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa lo que hoy día Gabriel Boric tiene que jugar de líbero en un equipo que está descompensado? Entonces tiene que salir al cruce él. Sí. Y resulta que como es el caso Convenio es el ejemplo más claro, ¿no? Claro. Y ya se le iba a hacer el cruce 4 veces. Y como es hábil, normalmente lo logra. Pero ojo, si es que cuando tú mandáis al líbero a todos los cruces, lo van a pasar en alguna vez. Sí. Y vaya a construir, además, un líder al frente por el solo hecho que se pasó al presidente. ¿No? Claro. Que esa segunda derivada es brutalmente importante. Pero sí, eso es muy importante. Gabriel Boric llegó al poder así, tiene que entenderlo. Él,
Camila Vallejos perdió una elección en la FECH, ¿ya? Mientras era líder mundial. La FECH el Partido Comunista comete el error de llevarla de candidata a sabiendas de que estaba muy, muy peleada la cuestión. Y entonces la manda de candidata porque decían, ya, quizás salvamos la situación. Cuando estaba en la Time y cosas así. Sí, estaba en la super revista, estaba por todas partes. Podía hacer una gira mundial. Claro. Debía hacer una gira mundial, más aún. ¿Ya? Debía hacer una gira mundial. Y de repente le dicen, anda a jugar a las bolitas. ¿Ya? Y pierde. Y eso convierte a Gabriel Boric en un super líder de una. Porque tú no puedes exponer a un liderazgo en ese tipo de cosas, salvo que el premio sea demasiado importante. El premio de la fecha para el Partido Comunista, el 2012, no era, ¿ya?, ninguna cosa. Que ya tenías un super líder que no iba a ser comparable con nadie durante mucho tiempo. Claro. Entonces no necesitabas eso. Bueno, se hizo. Entonces, ese error ya lo vivió a favor. No lo cometa en contra, porque tú te enfrentas a un perro chico siendo el presidente y le das todo. Todo. ¿Sí? ¿Cuándo importó Carter? En el momento en que los ministros y el gobierno daba vuelta en círculo alrededor de él. Dejó de dar vuelta alrededor de él y tuvo que salir a cantar. O sea, no me interesa esa la palabra análisis. cantar es un verbo exagerado, pero se está usando con holgura en este momento. Un uso laxo del verbo. Hiperlaxo. Ya, pero a ver, antes de terminar, el liderazgo de Carter, que en algún momento se vio como una de las figuras emergentes de la derecha chilena, pese a sus numerosos obstáculos dentro y fuera de su coalición, ¿está apagándose? Sin duda, porque, a ver, hay una cosa que una ley a estas alturas, ya, tal como todavía es una ley de gran misterio para la siguiente elección, radica aquí, todavía nunca ha ganado una presidencia de la República alguien que haya votado que sí en el plebiscito del 88, que no existe alguien que haya votado que sí, o que diga que reivindicaría un voto por el sí y que gane una elección presidencial. Tal como ha ocurrido eso, todos los candidatos que han nacido, han surgido, han emergido desde el mundo de los municipios, los alcaldes, no han logrado ser relevantes. No han logrado llegar a la presidencia de la República. Lavín fue el que ganar. estuvo más cerca. Lavín estuvo muy cerca, pero no lo logró. Entonces es como una maldición que recae. Cuando Lavín, de hecho, en su última elección, elige a Carter, claro, lo elige entendiendo que los municipios han logrado tener un liderazgo muy importante, y era cierto. Y sin embargo, Carter, no solo desde que llega no le sirve, sino que lo baja. Entonces, objetivamente, ¿Quién baja a quién? ¿Lavín a Carter o Carter a Lavín? No, yo creo que eso fue más bien un error de la derecha. La derecha no le perdonó una cosa lógica a Lavín, que era el haber dicho que era un gobierno socialdemócrata. No se lo perdonaron. Claro. Y tenían al que tenía el mejor puntaje, o sea, tú tenías que mandar al más competitivo. Claro. Si alguien creía que él iba a ser socialdemócrata, bueno, había que ser bien torpe, digamos. Pero ellos se lo creyeron de verdad, dijeron, ¿cómo va a decir estas cosas? No puede ser. Y entonces dijeron, ya, hay que poner otros candidatos, y empezaron con las otras hipótesis. Es que socialdemócrata es socialista, evidentemente. Y destruyeron. Para ciertos cerebros, digamos. Y destruyeron la centroderecha. Claro, notable. Entonces, bueno, o sea, dentro de los errores estratégicos de políticos de los últimos años, que hay un montón, ese es uno espectacular. Espectacular. Don Alberto Mayol, démosle la bienvenida a don Ignacio Pérez Tuesta. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Gurú, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? Oiga, reingresa Reinociano a la cancha, ¿qué decir? Rafa, el refuerzo lo amerita. Sí. Don Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aquí estamos. Oiga, hoy día les traigo una revista deportiva. Una efeméride. Hoy día amanecí clasicista. Eso. ¿Clasista? No. Sí. Me quedé con eso también. Mozart y Haydn. No, por favor. Me sorprende. No, los quiero llevar a Uruguay, Rafa, especialmente para ti, y el año 30. Un día como hoy se inauguró el primer mundial de fútbol de la historia, un 13 de julio. Por eso cantan Volveremos, Volveremos. Exactamente, del año. Razón, digamos, no, ahora cualquier huevón canta Volveremos, Volveremos, pero hay gente que lo dice. Este tema lo pauteó como Rafael, la primera vez. Este tema lo pauteó Rafael, me imagino. No, en el Café Santo. En el Sorocabana, del 18 de julio. El Mundial del 30 que tiene toda una bueno, da para hablarlo mucho más largo, pero
Aparece raro hoy día que fuera en Uruguay, pero no era tan raro porque Uruguay era el campeón del año 24, del 28. Por eso tenemos 4 estrellas en la camiseta. Exactamente. ¿Escucharon en Argentina o no? Bueno, Wanderers tiene 5. Sí, digámoslo. Sí, pero no de las grandes, digámoslo también. Y eso provocó, Yo me puedo poner 8, digamos. eso provocó que gran parte de los equipos europeos no vinieran a Sudamérica por los costos que eso significaba y porque ellos querían organizar el primer mundial. Se le dio a Uruguay por el equipo, la selección que tenían, que era el mejor equipo del mundo en ese momento, y además coincide con la jura de la Constitución del año 1830. Se celebraron los 100 años y de hecho por eso se llama Estadio Centenario. Se construye este estadio y solamente vienen 4 equipos europeos que vienen en barco, vienen juntos de hecho, y hay una serie de crónicas que hablan de que era un barco muy estrecho para hacer ejercicio, entonces llegaron muy mal entrenados, todo como se hacía en la época. Es más, era tan amateur que el sorteo se hizo solo cuando estaban todos los equipos ya en Uruguay, porque pensaban que Imagínate. no, o sea, ese era el nivel de amateur, porque no había otra forma. Decía, ya llegaron todos, hagamos el sorteo. Finalmente llegaron 13 equipos. Y bueno, y un día como hoy se juega los 2 primeros partidos en rigor. Francia-México, que Francia le gana 4-1, y Estados Unidos ante Bélgica, gana Estados Unidos. Pero lo importante del partido de Francia-México, se empezaron más o menos a la misma hora, pero Francia empezó un poquito antes, que se anota el primer gol de la historia del mundial. Lucien Laurent. No. Sí, al minuto 19. Mira vos. ¿Cuál es el chiste, además de Lucien Laurent, que falleció a los 90 y tantos años, como el año 2005 por ahí? Wow. ¿Cuál es el tema? Se jugó en el estadio Pocitos, un estadio que ya no existe. No existe. Era un estadio muy chico que se tuvo que jugar ahí porque el Centenario todavía estaba con la pintura fresca, porque no lo alcanzaron a terminar. Ese partido se tendría que haber jugado en el Centenario. Se juega en el estadio Pocitos, que era el estadio de Peñarol, Es cierto. hasta el año 33. Y después ese estadio desaparece. Urbanizan toda esa zona y se desapareció el rastro del que fue el estadio que albergó el primer partido del Mundial. Un arquitecto hace varios años, con un equipo de investigadores, agarraron las pocas referencias, encontraron algunas fotos aéreas de Montevideo y pillaron el lugar exacto donde estaba el estadio, donde hoy día hay casas, negocios, edificios, en el barrio de Pocitos. Y hace unos años hicieron un monumento, hicieron todo un estudio cartográfico y llegaron a la ubicación exacta de la mitad de la cancha y donde estaba el arco. Y hoy día uno camina por la... La Rambla debe ser. No, está antes. Calle Charrúa y General Alegre. Ya. Barrio la residencial. al lado Rivera. Y uno pasa por una panadería y en la esquina hay una suerte de arco de metal, es de un arquitecto uruguayo. Y Un arco de triunfo. Claro, y 50 metros más allá hay un en el suelo penal. hicieron un punto penal y un mini monumento, y hay unas placas. Es un lugar turístico hoy día, perdido entre medio de un barrio de Montevideo. Muy bonito barrio por lo demás, pero yo tuve la suerte de visitar. Bueno, para quienes hayan estado en la calle Chile de Buenos Aires, donde está el banco con Mafalda. Sí, ahí está. Ese tipo de monumentos que surgen de la nada y que Claro. uno queda diciendo, pero en el caso de Mafalda no es un monumento, digamos, pero Profesor. una estatua, me dicen, pero qué notable. Sí. Fuera del Aquí vio Centenario Kino. y los recintos de Peñarol Nacional, ¿cuál vendría siendo como el recinto que viene después en cuanto a tradición, infraestructura actualmente? En Uruguay ¿Sí? no hay. Por eso te digo. Es el Estadio Peñarol, yo creo, ¿no? Sí, pues el campeón del El siglo. campeón del El siglo. Gran Parque Central lo están ampliando ahora y también está... Por lo mismo. Es como para en Asunción pasa lo mismo. O sea, Parque Central, donde jugó Sí. Estados Unidos con Bélgica, el otro partido inaugural de el Parque Central. Sí, pero lo que pasa es que el Parque Central antiguo tenía 4 graderías y ahora yo lo conocí cuando tenía 8, hace unos 20 años, y ahora lo están convirtiendo en estadio. Pero claro, el de los Peñarol es grandes, el... En forma. Pero el del campeón del siglo es gigantesco. Sí. No le ha ido muy bien a Peñarol ahí, pero... Y tú sabes que el Estadio Pocitos, Rafa, Nacional no quiso ir a jugar en la inauguración con Peñarol. Se negó Nacional ir y por eso invitaron a River Plate de Argentina el año 21. Esta gente. Así son los de Nacional. Sí, los invitan y no van. No van. Gurulix. Oye, Chile participó en el Sí, Mundial señor. del 30, salió quinto, hay que decirlo. Hay que señor. decirlo. Hay que decirlo Está también. bien. Sí. Y le tocó justo el grupo de 4 equipos. Porque el otro eran de 3. Eran de tres. El sorteo fue... No, hay toda una historia ahí que no dejaron... El chileno no llegó al sorteo, el dirigente no. Las cajas del sorteo venían de Paraguay. Exactamente. Ya en esa época. ya. Recuerda tú que en algún momento se habló en Chile fue para el Mundial, para la Copa América de Uruguay, estaba haciendo trampa porque tenía jugadores africanos.
Gente que no sabía Yo que no Uruguay sabía que tiene una Uruguay- enorme inmigración afroamericana. Tú sabes que Chile, por ahí por el 1600, tenía 5% de población afrodescendiente. 5%. Wow. Y Es una esas cifra enorme. es grande. Y ese 5% sigue entre nosotros. Solamente hay mestizaje. Así que, Claro, no se han ido. claro, nunca se fueron, nunca lo expulsaron ni nada. Así que lo más probable es que usted revisa su genoma y le van a decir. Algo de África va a tener. Tiene ahí Bueno, un- todos lo tenemos, digámoslo. Claro, no, claro, aparte, pero, Claro. pero Más en- reciente. En reciente plazo, Ah, ya. Mira, qué interesante. Sí, pues. ¿Cómo hay cosas que van quedando bajo el pesado velo de la historia así oficial? así es. Muy bien. Bien, los espero a las 9 en el Solar Deportivo, muchachos. Junto a Augusto Es Lara. un honor. Placer.